Bueno, pues una iniciativa que hoy está solicitando, una iniciativa ciudadana que está solicitando la participación justamente de la sociedad civil de México aportando firmas. Y bueno, ¿cómo entender para llevar a fin de cuentas esa firma? Hay que entenderlo. Estamos en la línea telefónica con el senador Zoé Robledo Aburto, quien es promotor de esta iniciativa de ley, la Ley 3 de 3. Buenas noches, senador, un gusto saludarle. Hola Paco, mucho gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, esta Ley General de Responsabilidad Administrativa, también ahora ya conocida como 3 de 3, es una iniciativa anticorrupción, así la entiendo. ¿En qué consiste, Zoe? Mira, la característica más importante de esta iniciativa Uh-huh. es justamente su carácter de iniciativa ciudadana, es decir, tenemos 3 dispositivos de participación directa en procesos democráticos. Las candidaturas independientes, que ya todo el mundo las conoce, ya dieron resultados, ahí está el gobernador de Nuevo León, el alcalde de Morelia, etcétera. La consulta popular, que ya dio su muestra de sus limitaciones con la consulta sobre el tema energético y el no de la Suprema Corte, tema por cierto pendiente. Pero el otro asunto que no se había, por decirlo así, estrenado en nuestro país, era la iniciativa ciudadana. ¿Qué significa una iniciativa ciudadana? Que no solamente el presidente, los diputados o los senadores tienen la facultad de presentar una iniciativa, que también pueden ser los ciudadanos quienes presenten una iniciativa. ¿Cómo podemos saber que son un grupo importante de ciudadanos? Pues son 120,000 firmas, 120,000 personas que respaldan con su firma esta iniciativa y que una vez validadas sus firmas por el Instituto Nacional Electoral, se inicia el proceso legislativo. Después de que se hayan juntado las firmas, después de que haya el INE validado su veracidad y demás, entonces iniciaría el proceso legislativo. En el Senado o en la Cámara de Diputados tendrían las comisiones que dictaminar y después se tendría que votar. ¿Por qué es importante esto? Sí. Porque, yo como senador podría presentar mañana la iniciativa, pero decidimos hacerlo con el dispositivo de iniciativa ciudadana, Sí. porque por un lado esto nos va a dar un termómetro de cómo la gente sí está atenta al tema que más está haciendo daño a nuestro país, que es la corrupción. Porque a final de cuentas la seguridad o la falta de seguridad en las calles muchas veces tiene que ver con la corrupción. Que no haya empleos bien pagados, que haya poco gasto público, los problemas de la economía pasan por la corrupción. Entonces, es un tema transversal. En ese sentido, fuera que las organizaciones, junto con la academia, eso hay que decirlo, la iniciativa ya está escrita. La iniciativa la escribieron el doctor Roldán Chopa, Max Kaiser, investigadores y especialistas en el tema de combate a la corrupción. Tuvo la supervisión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del CIDE, del ITAM, del Centro de Estudios Superiores Espinosa Iglesias, Sí. y después el respaldo pues de un número importantísimo de organizaciones de la sociedad civil como INCO, Transparencia Mexicana, México Evalúa, en fin. Entonces, es algo verdaderamente innovador y que demuestra que la política ya no la hacen solamente los políticos y que la política y sus prioridades las van a marcar los ciudadanos. Estas 120,000 firmas, de lograrse, ¿la avalarían, le darían viabilidad para que la discutan los legisladores? Así es, con esto iniciaría el proceso legislativo. Pero ¿por qué es importante que sea así? Porque creo que durante un año intentamos que 3 de 3 fuera voluntario. Intentamos aquí en el Senado de la República decir, hay que escuchar el mensaje de la gente que pide más transparencia. Hay que ver los números de los estudios de opinión que indican que nunca había estado el Poder Legislativo en tan bajos niveles de confianza y de credibilidad. Sí. Entonces, una respuesta que nosotros pensamos que podía funcionar para decirle a los ciudadanos, lo estamos escuchando, era hacerlo de manera voluntaria, no por obligación. Desafortunadamente, después de un año, solamente 16 senadores hicieron público su patrimonio, su declaración de intereses y su pago de impuestos. Entonces, pues si no va a ser por una vocación democrática, o si no va a ser incluso por instinto de supervivencia
de la clase política, pues entonces que sea por obligación y que sea la presión de los ciudadanos que haga de esta iniciativa algo que todo mundo tenga que respaldar, sí, porque los costos son muy altos. la intención, Zoe, es que luego de discutirse esta iniciativa y de aprobarse, fuera obligatoria la presentación de estas declaraciones. Es una parte de la iniciativa, sí. Sí. La iniciativa, digamos que tiene 5 partes. Sí. Primero, plantea un nuevo servidor público, es decir, una guía de cómo debe de comportarse un servidor público, un código de directrices y sus obligaciones, incluido el 3 de 3 obligatorio para todos los estados, pero verificable y sancionable, es decir, no solamente es presentar, sino que alguien lo pueda verificar y haya sanciones a quien mienta al respecto. Económicas y punitivas. Económicas y punitivas, No efectivamente. nos quedaríamos nada más con el despido del funcionario o la inhabilitación, que en muchas de las ocasiones no sirve de nada. Efectivamente, porque el problema de fondo en nuestro país no es solamente la corrupción. Así es. Creo que tiene que ver con la impunidad. Es decir, ¿cuántos casos de corrupción no se conocen todos los días? La corrupción ya se está volviendo una nota cotidiana. Es más, yo creo que los periódicos deberían de tener, así como su sección de deportes y espectáculos, una sección de corrupción, porque todos los días tenemos nuevos escándalos de sobornos, de subejercicios, de ineptitud, que es una forma diferente también de corrupción. ¿Se buscaría calificarlo como un delito grave? Se está buscando que haya 10 nuevos tipos de corrupción y que estén sancionados de manera mucho más severa, que son soborno, nepotismo, desvío de recursos, peculado, uso de información falsa o uso de información confidencial, conspiración para algún acto de corrupción. Son 10 nuevos tipos que estarían sancionados solamente de servidores públicos. También estamos planteando una sociedad corresponsable, es decir, muchas veces la corrupción efectivamente es el desvío de recursos públicos o su mal manejo, pero también hay una parte que tiene que ver con empresas que están ofreciendo sobornos para operar y que muchas veces se ven obligadas a ello, pero eso no los exime de ninguna culpa. También la ley incorpora un capítulo de sociedad corresponsable con sanciones administrativas para personas físicas y morales que participan en actos de corrupción. Es decir, si un empresario participó en un acto de corrupción, el castigado no debe de ser solamente la persona física, también la persona moral, la empresa. ¿Cómo? Pues con inhabilitaciones e incluso la desintegración de la sociedad. Así es. También se está planteando una nueva cultura de denuncia para que más gente pueda denunciar actos de corrupción sin temor a represalias, en fin, y las sanciones. Así es. Hasta este momento, Zoé, ¿tenemos ya un número de firmas logradas? Mira, en este momento, como ya lo decían en la nota anterior, son muchas las organizaciones, se están sumando también cámaras empresariales, en los estados estamos haciendo un esfuerzo, incluso aquí en el Senado tenemos un módulo. No se ha hecho todavía un concentrado del número total de firmas, pero justamente INCO está trabajando en ello y seguramente próximamente dará algún dato. ¿Hay una fecha para concretar esas 120,000 firmas? Mira, no hay una fecha legal porque el proceso legislativo inicia una vez ingresadas las firmas, o todo el proceso del dispositivo de iniciativa ciudadana. Ahora, lo que nosotros nos hemos planteado, pues es que es un tema que sí se tiene que legislar durante este periodo de sesiones que acaba en abril. Así es. ¿Qué creo yo que debería de ser un plazo? Pues más o menos inicios de marzo, es decir, inicios o mediados de marzo, en donde, para que dé tiempo de ingresar las firmas, tener la validación por parte del INE y después iniciar el proceso legislativo, porque para lo que sí hay plazo es, en el Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció un plazo constitucional para regular 2 cosas, las leyes secundarias del sistema y la nueva ley de responsabilidades administrativas. Este sería el caso, y eso sí tiene un plazo que es el 27 de mayo. Perfecto, cualquiera se puede sumar. Cualquiera se puede sumar, hay que entrar a la página ley3de3.mx, ahí están los formatos.
Es un formato que se tiene que imprimir, se tiene que firmar y se tiene que llevar a algún centro donde se están recabando las firmas, porque tiene que ser una firma autógrafa. Sí. Desafortunadamente no llegó la modernidad a las leyes de iniciativa ciudadana, Sí. toda esa parte de la reforma política. Yo creo que debería ser vía electrónica con todos los candados de seguridad, pero en ese momento lo que tenemos es que tiene que ser autógrafa y física. Entonces, ahí en la misma página se puede buscar el lugar de la República donde se encuentra la persona, cuál es el centro más cercano y ahí llevarla. Es una iniciativa interesante, puede ser un parteaguas en temas de transparencia y corrupción y Claro. esto, todo lo que conlleva. Zoé Robledo, dime una cosa, ¿cuál es el llamado en este momento entonces a la sociedad civil? Yo creo que el llamado sería convertir la indignación, el enojo que existe a partir de estos casos de corrupción en algo positivo. Y eso positivo, eso proactivo es justamente firmar. Y no solamente firmar, ir al centro de trabajo, ir a la escuela, al seno familiar y buscar más firmas explicando por qué esta puede ser una solución para los problemas de la clase política desde la ciudadanía. Pues Zoé Robledo, te agradecemos mucho estos minutos para Noticias TVC. Te vamos a buscar porque es un tema que hay que rascarle un poco más, hay que conocerlo de pleno para que la sociedad civil, valga el término, se anime a firmar y hacer un cambio en términos de legislación y en términos de transparencia. Te agradecemos mucho. Claro que sí, con mucho gusto estaremos ahí informando. Muchísimas gracias.